Por algún lado dice que solo ha querellado en 13 casos y en otra fuente dice que solo 19. Yo creo que gastar alrededor de 60 millones de dólares, creo que es lo que ha costado hasta la fecha, en 19 casos, asumamos que son 19, con solo una condena, solo ha habido una condena de cuando la CICIG ha acompañado. Yo creo que no es la gran cosa que debamos replicar en El Salvador desde esa perspectiva. La CICIG está facultada para asesorar técnicamente, de tal manera que aquí creo que en Guatemala sí se respetó en alguna medida la institucionalidad. No es un organismo diferente a la Fiscalía. Es decir, trataba de buscar y corregir temas de derechos humanos, pero no era una cacería de brujas del pasado, no era desempolvar casos sonados. De tal manera que yo creo que aquí la potestad radica en la Asamblea Legislativa y en la Corte Suprema de Justicia. En un dado caso podríamos pensar que estamos hablando, como en su momento lo plantea Rodrigo Ávila en unas declaraciones que da el periódico, de decir de que crear una instancia similar a lo que en Guatemala se creó es aceptar tácitamente que estamos en un estado fallido. Mire, es cuestionable que Naciones Unidas esté hablando de programas de fortalecimiento institucional. Cuando dicen que van a crear un organismo paralelo a la Fiscalía para investigar los casos penales, se está dando un aborto a todas las políticas de fortalecimiento institucional. ¿Qué es eso? Ese es el fracaso de todas las políticas de fortalecimiento institucional. Todo el mundo dice: fortalezcamos a las oficinas que velan por los derechos de la mujer, de los menores, la Procuraduría, Derechos Humanos, Agricultura, fortalezcamos lo que tenemos, fortalezcamos la institucionalidad. Si esta institución se llega, si CICIG en El Salvador se llega a crear o algo parecido, un adefesio parecido, realmente va a ser un fracaso de las políticas de institucionalidad en El Salvador. No se va a volver a poder hablar de ese tema. ¿Sí ves conveniente que se cree un organismo de esa naturaleza? Yo creo que sí, pero también hay que tomar las formas que dice Garrizapia, de qué manera va a influir, porque puede ser la gran estupidez nacional de crear un organismo por crearlo, puede ser que nos quedemos a nivel de curiosos, ¿verdad? ¿Y de qué nos sirve la curiosidad? ¿Verdad? Eso es para andar bebiendo y contando y cómo fue y qué es lo que dicen. Eso no lo podemos permitir. Sí. Ahora, como dice, si esto va a tener un efecto dentro de la Fiscalía General de la República, es que mire, la Fiscalía, se puede sospechar muchas cosas de la Fiscalía, el crimen organizado tiene que estar ahí, eso es indudable, pero el problema de la Fiscalía no lo debe ver uno con desprecio, porque el problema de la Fiscalía puede ser realmente falta de investigadores. Es que uno de abogado no es investigador, eso hay que entrenarse como investigador. Al final vamos a llegar al sistema penal salvadoreño. Si seguimos bajo la visión de proteger a los delincuentes, ni la ley antipandillas, ni la ley contra el crimen organizado, ni la CICIG, ni nada va a cambiar los niveles de delincuencia que hay en El Salvador. Entonces, ¿por qué no lo vemos de una manera más integrada? ¿Por qué no vemos todas las patas de la mesa para realmente abordar el tema de la delincuencia? Repito, la CICIG va a ser otro experimento más. Pero como aquí da miedo hablar de fulano y de sultano, porque no había uno de donde el crimen organizado. Bueno, para ponerte un ejemplo en lo que estás diciendo, doctor, cuando los pandilleros salieron a marchar por sus derechos, y está en la foto. Pero bueno, el tema es que aquí hay un temor de la clase política de que la Fiscalía sea fuerte. Es decir, ¿por qué? Porque la Fiscalía puede procesar a los políticos. Y si en El Salvador hay dudas de que el crimen organizado ha permeado algunas capas políticas, solo recordemos el caso de Silva Pereira. Un ejemplo. Entonces, hay un temor de que la Fiscalía sea fuerte, por eso no le dan recursos, o sea, lo tienen con la cola pateada. Es que el trabajo del fiscal y de la Fiscalía es bien ingrato, porque es el malo de la película y no le dan los elementos para hacerlo. Y uno llega donde los jueces, a los señores tribunales, y dicen: no, mire, usted falló, la Fiscalía falló, y siempre sale lo negativo de la Fiscalía, pero no le dan los elementos para que realmente cumpla su trabajo. ¿Qué piensas tú de las capturas recientes del exfuncionario del Ministerio de Salud, por ejemplo, el exministro? ¿Es esto como una muestra de
querer decir, sí señor, sí estoy trabajando, estoy haciendo algo por... Mira, yo tengo la percepción de que no es, dijéramos, una... persecución política. No, me da la impresión de que este caso en particular, no, bueno, y modestia aparte, lo que me ocurrió a mí con lo del fusil de la PNC, eso era una privación de libertad estrictamente política. Pero el caso del doctor Maza, me da la impresión de que sí hay elementos que sustentan la detención provisional. El problema es que también se necesita un organismo que vigile a la propia fiscalía, a la propia policía. Eso hay que hacerlo en un país tan degenerado como este. Si es que, mira, nosotros debemos entender quiénes somos, con eso empecé. Si nosotros aquí somos enemigos unos con otros. Pero ya existe la Comisión Coordinadora del Sector Justicia. Ahí está el órgano judicial, esos son los mismos, hombre. Pero hay que darle dientes, esos son los mismos, si es que esos organismos solo sirven para estarse engordando cuando invitan a una reunión, hombre. Eso no sirve para nada, tú lo sabes. Hablemos las cosas como deben ser. Mira, el fiscal general, tú fuiste fiscal general y tú tenías en tus manos incluso vigilar al presidente de la República. Lo podías vigilar porque cometí un delito oficial o común. Cuando tú hablas de la cultura nacional, aquí vivimos la cultura de la mentira, Garrido. Es la cultura única que tenemos es mentir. Fíjate qué hacen los abogados. Le dicen al reo que tal vez se quiere arrepentir, usted diga que no fue, que no se hace cargo. O así como dice el doctor Maza, con el respeto que le tengo, que él no sabe nada, que se le ha olvidado todo. Eso se lo ha dicho un abogado, que es la cultura de la mentira. En Europa, tú lo conoces, en Europa un reo puede decir que no fue, pero si se averigua que fue, le cae el doble de pena. Eso es cultura, pues. Pero aquí no, ¿verdad? Es el gran derecho de andarle diciendo al reo que no se haga cargo. ¿Qué va a pasar si el doctor Maza después demuestra que él no tuvo ninguna participación en actos de corrupción en este proyecto? Van a decir, impunidad. No, hombre, no es así la cosa. Es que aquí se condena antes, se condena mediáticamente. Y no estoy hablando mal de los medios, es que la presión social señala. Y no estoy hablando tampoco de situaciones ideologizadas, porque también eso influye. En mi tiempo, por ejemplo, cuando uno era juez, a uno lo nombraban por 3 años. No es así que vitalicio. A uno lo nombraban por 3 años. Y la condición era portarse bien, porque antes de cumplir los 3 años le tenía que tener otro nombramiento. Si uno lograba 3 nombramientos como juez honesto, probo y con conocimiento, le daban vitalicio. Pero hoy, ¿qué pasa? Hoy lo nombran a uno y ahí va. Y si es del crimen organizado, queda eternamente para el crimen organizado. No, hombre, eso no puede ser.